Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Cuídense. Gloria a ti, casta señora, de mi pueblo bravo y fuerte, que en la vida y en la muerte ama y lucha, canta y ora. Soy maracucho, ¿no? Si estuviéramos en Venezuela, estaría transmitiendo desde allá, como tantos años. Un saludo, como siempre, a Venezuela y muy especial a todos los zulianos y a los maracuchos específicamente. Un gran cariño desde acá. Bien, hoy nos trae un editorial Miguel Enrique Otero en El Nacional y voy a comenzar con ese. Hoy tenemos un programa bastante cargado. Miguel Enrique titula el artículo Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas del hambre y las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas del engorde. Señala que en el ejército, la armada, la aviación y en la Guardia Nacional predomina decenas de miles la decepción, el hartazgo y el cansancio. ¿Cómo sacas, buenas noches Miguel, cómo sacas esa información? Buenas noches, Leopoldo. Bueno, hay muchas fuentes de información para este tipo de cosas y la verdad es que la realidad de las Fuerzas Armadas venezolanas es terrible. El gobierno, el régimen trata de dar la imagen de que ellos tienen control total de las Fuerzas Armadas y que los apoyan y que esa es una alianza cívico-militar, que es un término que introdujo Chávez en su época, pero la verdad es totalmente distinta. Es una excusa para decir que las Fuerzas Armadas son indisolubles y que nunca van a rebelarse contra el régimen. Pero la verdad de todo esto es que en los últimos 2 años ha habido cinco rebeliones de las Fuerzas Armadas. El golpe azul, el golpe de los Rambos, lo del batallón Ayala, etc. Ha habido cinco, hay 200 oficiales presos en el DGCIN y en otros sitios, y han sido torturados muchos de ellos, y la represión en las Fuerzas Armadas es terrible, y la inteligencia militar está en manos de los cubanos, que es quien manejan todo aquello, pero en el fondo de eso habría que decir realmente que una de las razones por las cuales ocurren la mayoría de las alzonadas militares en América Latina históricamente, las rebeliones, es por la situación socioeconómica de los militares. Permíteme un Y los, momentico, dice comer, dos puntos. De esto trata el principal y reiterado pensamiento de la mayoría de los soldados esparcidos en decenas de cuarteles. No solo piensan en sus propios tubos digestivos, sino también en el de sus madres, sus parejas, sus hijos, sus familias. No son distintos al resto de la sociedad venezolana, en su silencio, en las obligaciones que les impone el precepto de obediencia. Van a la enfermería o al servicio médico y no hay ni un antigripal, ni un antipirético, ni mucho menos un antibiótico. El más repetido tratamiento que se les ordena es esperar a que el padecimiento pase. Es por esto que se va a producir un pronunciamiento militar, Miguel Enrique Otero. bueno, yo no digo que se vaya a producir un levantamiento total militar. Yo lo que digo es que la situación es muy dramática. Han habido 5 rebeliones que han sido aplacadas y va a haber muchas más, porque la situación de las Fuerzas Armadas no es distinta al resto de la gente. Entonces, esta situación de la alimenticia, esta situación de la salud, de todo lo que pasa por los padecimientos del venezolano común, la inseguridad, todo la viven los militares. Y como eso es un régimen que no tiene ningún tipo de ideología, sino más bien es un régimen donde hay un grupo, y en ese grupo hay militares, por supuesto, que están involucrados con narcotráfico, que están involucrados con algunos contratos, con algunas fuentes de riqueza particulares, como
el arco minero, ese tipo de cosas, pero la mayoría no están involucrados en nada de eso, la mayoría son venezolanos como todos, y esos venezolanos como todos están absolutamente decepcionados, bravos, indignados, sufriendo los padecimientos que sufren el resto de los venezolanos, y es una cosa mayoritaria, salvo la represión y todo este tipo de espionaje cubano, de la inteligencia cubana, ese tipo de cosas. Bueno, eso es una gente que está todo el día hablando, pero en silencio con sus allegados, mal del gobierno, desesperados con que aquello cambie. Esa es la realidad, no hay otra realidad. Eso que hicieron los cubanos, por ejemplo, desde el principio de la revolución, que fusilaron a la mayoría de los oficiales que venían del régimen anterior y crearon una especie de enclaves apartados de la población donde tenían unas condiciones mucho mejores que el resto de la población, que ni siquiera sufrieron el periodo especial. Eso no ocurre en Venezuela. En Venezuela los militares están sujetos a los mismos problemas que viven los venezolanos, con un grupo que yo digo los de engorde, que son un grupo reducido. Ahora, la fecha del 10 de enero podría precipitar esto cuando Maduro quiera seguir en el gobierno. Bueno, yo entiendo que la fecha del 10 de enero se le da mucha importancia, pero me imagino que Maduro tendrá algunas cosas, algunas estructuras, algunos mecanismos para permanecer. El hecho de que este es un régimen ilegítimo no tiene nada que ver con lo que pasa el 10 de enero. Ya es ilegítimo. Ya la Asamblea Nacional Constituyente es un instrumento que derogó la Constitución del 99. Ahora, Ya este es un régimen. si no tiene apoyo popular, como no tiene, lo que lo sostiene son las armas de los militares. Si hay descontento en las Fuerzas Armadas, si tú lo que nos señalas hoy en el Nacional, pues entonces lo que indica es que el 10 de enero actuaría como una especie de estimulante al desconocimiento definitivo de Maduro. Bueno, el 10 de enero o antes o después, es la realidad. Yo creo que eso no falta mucho para que haya una rebelión mucho más grande de los intentos que ha habido hasta los momentos, por la situación que ellos están viviendo y por lo absurdo que es este gobierno. Absurdo que en el sentido de que es un gobierno que solo destruye y solo reprime. Entonces, el gobierno se mantiene. Algunos dicen que por los militares, yo diría se mantiene primero porque está en el poder y segundo porque tiene instrumentos de represión particulares muy contundentes, porque tiene el DIGESIN, tiene los colectivos, tiene la parte de la Guardia Nacional que está dirigida por generales narcotraficantes, tiene la FARC, tiene el ELN, tiene supuestamente unos iraníes, o sea, tiene instrumentos represivos y de control que actúan sobre la sociedad y que generan un miedo gigantesco. Pero en esos instrumentos de control no está la mayoría de las Fuerzas Armadas. Finalmente, ¿qué me puede decir Miguel Enrique de un tuit que puso, una declaración que puso Diosdado Cabello? Fui hace 2 semanas a una audiencia de conciliación. 6 de los 7 dueños, donde estaba el Nacional, me pidieron perdón y yo los acepté y los perdoné. A quienes no voy a perdonar es a Miguel Enrique, a Rabel y a los dueños de tal cual. Y ante la pregunta, ¿quiénes te pidieron perdón?, hubo silencio. ¿Qué puede decir Miguel Enrique? Bueno, primero no pidieron perdón, eso lo pone él. Ese es un juicio a 22 personas cuando los únicos responsables de la línea editorial, tanto de la Patilla como de Tal Cual como del Nacional, son el director, el jefe de redacción y ya. Los demás no son responsables. Inclusive hay personas ahí como Ramón José Medina que no tienen nada que ver con el periódico muchos años antes de que saliera la noticia. O sea, ese es el juicio de la arbitrariedad. Ahora, algunos se pusieron a derecho, que son miembros de juntas directivas, que son consultores jurídicos, en el caso de Tal Cual era el contador. Bueno, esa gente se puso a derecho y se quedó durante todos estos años yendo al tribunal toda la semana, pero ellos no pidieron perdón, ellos están en un proceso de ver con Diosdado Cabello, a ver si firmando una comunicación y publicándola, diciendo que ellos no tienen nada que ver, cosa que es verdad, pues él lo sacan del juicio. Pero la verdad es que ese juicio debería ser solamente contra los directores de los medios, que son los responsables. Esa gente que está ahí, los 22 que están enjuiciados, de ellos, 19 no tienen responsabilidad en ninguno de los casos, además no tiene nada que ver según los estatutos de esas empresas. ¿Tú ves la salida de este régimen pronto
Sí, claro, yo lo veo pronto. Es que están todos los planetas alineados. O sea, no es solamente la descomposición militar, es el que las protestas populares, independientemente de que no haya una gran protesta, ya son los sectores populares, los sectores chavistas los que Pero están se viene protestando. diciendo eso y ya se va este año y nada. Bueno, sí, eso son cosas que suceden asintóticamente, como digo yo, suceden en un momento determinado. Acuérdate que cuando cayó Pérez Jiménez, en el mes de diciembre, antes de que cayera Pérez Jiménez, nadie se imaginó que iba a caer Pérez Jiménez. Y desde el 1 de enero hasta el 23 de enero se produjo una especie de hecatombe que lo sacó. O sea, esas cosas no se producen con planificación. Lo que sí puedo asegurar que eso está muy cerca. Gracias, Miguel Enrique Otero. Muy cerca la salida de Maduro, titular de Miguel Enrique Otero. Breve pausa. En esta parte del programa vamos a hablar con el doctor Gustavo Tarre. Dos temas. Gustavo Tarre, además de político parlamentario, es también su especialidad es el derecho constitucional. Y me voy a referir a una declaración que da el presidente de la Asamblea Nacional, que salió hoy en la prensa, donde dice: el periodo presidencial comenzará sin un presidente electo legalmente. Saben que se vence el periodo del presidente Maduro. Pero Colombia, que tiene otra declaración, Iván Duque, va mucho más allá, y palabras más, palabras menos, dice: el gobierno de mi antecesor no reconoció los últimos resultados electorales en Venezuela. Yo tampoco, dice Duque, como muchos otros países de la región. ¿Qué quiere decir esto? Que en enero, cuando entre el nuevo periodo del dictador, con esa apariencia de formalidad, no vamos a hacer la pantomima de seguir manteniendo relaciones diplomáticas. Y frente a esa fecha, está claro, internacionalmente y nacionalmente. Gustavo Tarre, ¿cuál es su opinión al respecto, Gustavo? La fecha del 10 de enero tiene una importancia, como tú bien lo señalas, Leopoldo, nacional e internacional. Desde el punto de vista interno, hay gente en Venezuela que dice, bueno, el 10 de enero no significa gran cosa, Maduro es un presidente que ha sido condenado por el Tribunal Supremo Legítimo, es un dictador, la propia Asamblea declaró que abandonado el cargo, el 10 de enero no tiene importancia. Yo no creo que eso sea cierto, porque esto no se puede desligar de lo internacional. Hasta ahora todos los gobiernos del mundo, a pesar de todos los vicios y violaciones de la Constitución en que se han incurrido, sostienen una relación diplomática con Nicolás Maduro. Hay embajadores, puede ser que el embajador no esté un encargado de negocios, pero digamos, Maduro es recibido en las Naciones Unidas como jefe de Estado en Venezuela, acredita unos embajadores un poco cojitrancos porque no fueron aprobados por la Asamblea, pero hay países que los reciben. Es decir, hay una semi-legalidad o un semi-reconocimiento de legalidad hacia afuera. Y el 10 de enero eso cambia. Y en consecuencia no se puede decir que la fecha no tiene importancia. La fecha tiene importancia hacia afuera porque muchos países, como lo acaba de declarar el presidente Duque, no van a darle ningún tipo de reconocimiento a Nicolás Maduro. Pero hay un hecho muy importante también. La Fuerza Armada se va a encontrar a partir del 10 de enero sin comandante jefe. Y ese es un factor que muchas veces se deja de lado en las discusiones, pero es extremadamente importante. La ilegitimidad de Maduro será total. Hasta ahora hay gente que sostenía que era legítimo, hay gente que no, pero a partir del 10 de enero es una fecha de corte. Y ponernos a discutir dentro de la oposición si conviene o no afincarse en el 10 de enero creo que es absolutamente ocioso. El 10 de enero viene, el 10 de enero termina un periodo constitucional cuestionado, con violaciones de la Constitución y todo lo que se quiera, pero ese periodo termina y todos estamos de acuerdo en que la elección que se produjo en mayo es una elección que no puede aceptarse, que no se acepta y que la comunidad internacional no acepta. Gustavo, está muy claro la posición y la posición tanto nacional como internacionalmente sobre lo que significa el 10 de enero. Ahora bien, pareciera que la oposición venezolana tiene dos formas de aproximarse
al tema del 10 de enero? ¿O no vemos una clara posición donde todos coincidan? No vemos claro un camino donde todos los factores de oposición caminan. Me gustaría tu opinión. Bueno, yo creo que en realidad los puntos de coincidencia son mucho más que los puntos de disidencia. Veamos, hay un acuerdo general de que la elección del mes de mayo es una elección ilegítima y en consecuencia inaceptable. No se dé ningún vocero de la oposición que considere que esa elección haya sido válida. De manera que eso quiere decir que el gobierno ha considerado lo que salió de esa elección no vale. No vale. Y eso se incluye a todo el mundo, de María Corina a Henry Falcón, no hay nadie que diga lo contrario. Segundo punto en el cual hay acuerdo general, la Asamblea Nacional Constituyente es espuria y no puede ser aceptada. Tercer punto que es importantísimo, no puede haber ningún tipo de futuro en Venezuela con los presos políticos, los exiliados y los inhabilitados. En eso hay también acuerdo completo. Luego de haber una elección, y no nos encerremos en la discusión que es lo primero, si será Maduro y viene la elección o viene la elección para que salga Maduro. El punto de acuerdo que hay es que esa elección no puede ser con este CNE, no puede ser con este sistema electoral y no puede ser sin observación internacional. Ahora, en todo esto tenemos unas áreas de acuerdo que son sumamente grandes y yo no entiendo por qué la oposición se encierra en discusiones, y en eso yo incluyo a todo el mundo, sobre cosas que son accesorias cuando los puntos medulares, que son lo que estamos señalando, son puntos de consenso. Entonces lo que habría que buscar es que la oposición se sentara con la mayor amplitud a conversar sobre esos temas y decir, bueno, ¿qué hacemos con la constituyente? ¿Nosotros podemos aceptar la asamblea constituyente? Bueno, la respuesta hasta ahora unánime es no. ¿Qué hacemos en relación al 10 de enero? ¿Vamos a permitir que Nicolás Maduro se juramente ante la Asamblea Nacional? Bueno, si nunca hemos reconocido la elección, eso no, está totalmente descartado. Vamos a aceptar que se mantengan los presos políticos, vamos a aceptar que Recasén siga preso, vamos a aceptar que se sigan asesinando a los presos como ocurrió con Fernando Albán. Bueno, no hay nadie que lo diga. Vamos a aceptar que algunos dirigentes de la oposición estén inhabilitados y no puedan ser candidatos, que otros muchos estén exiliados y no pueden estar dirigiendo sus partidos. Bueno, en todas esas áreas hay un acuerdo muy grande, hay un apoyo completo a nivel internacional y yo creo que eso es lo esencial, Leopoldo. Buscar cuáles son los puntos de acuerdo y no encerrarnos casi de manera infantil en subrayar los puntos de desacuerdo. Ahora, el 10 de enero está a la vuelta de la esquina. Así es. Y por los vientos que sopla, no se ve esa homogeneidad. ¿Es posible alcanzarla? ¿Está interviniendo alguien? ¿Está ayudando algo a lograr esa unanimidad de la oposición? Bueno, yo no sé si alguien interviniendo, me imagino que hay factores nacionales, factores religiosos, que están buscando que eso ocurra. No me consta ni tengo yo por qué saberlo, esas gestiones tienen que ser discretas. Número uno. Número dos, el sentido común obliga al entendimiento. Y yo diría que el sentido común y el patriotismo. Es decir, nosotros no podemos seguir presentando una imagen de división como la que estamos presentando cuando en los puntos esenciales hay acuerdo. En consecuencia, si hay alguien que quiere salirse de este acuerdo que hemos hablado, no a la Asamblea Constituyente, no a la elección de Maduro, no a los presos políticos, no a los exiliados, no a las inhabilitaciones, no al CNE, si alguien quiere salirse de esto, pues que se le execre. Pero hasta ahora todas las fuerzas políticas venezolanas de oposición coinciden en esto. Entonces, lo que me parece inaudito, insólito, y yo diría que criminal, es que estando de acuerdo en lo esencial, nos distraigamos en los pleitos más pequeños, más mezquinos, más bastardos, más personalistas, más oportunistas, dejando de ver el futuro que está, a mi modo de ver, muy claro si nos atenemos a los puntos esenciales de acuerdo. Muchísimas gracias, Gustavo Tarre. Creo que la idea ha quedado muy clara. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. Bien, vamos a continuar en esta parte del programa con Triple P, Pedro Pablo Peñalosa, compañero de trabajo de mucho tiempo. Y me voy a referir a una encuesta nacional
representativa realizada por 3 prestigiosas universidades de Venezuela concluyó, primero, el 80% de los hogares venezolanos están en situación de inseguridad alimentaria, lo que implica que no cuentan con una fuente segura de alimentos. La desnutrición aguda, moderada a severa entre niños y niñas de menos de 5 años aumentó del 10% en febrero del 2017 a el 17% solamente el mes de marzo del 18. Imagínense este salto. Una encuesta realizada por Cáritas en el 2018, que está terminando, detectó que el 48% de las mujeres embarazadas en estas comunidades de bajos recursos manifestaban desnutrición aguda, moderada o severa. A eso le sumo la situación, cómo se encuentra las Fuerzas Armadas venezolanas, el problema del hambre, el problema de las enfermedades. Triple Play, ¿cómo ha empeorado la situación ya finalizando el año? Buenas. Bueno, yo destacaría incluso, ciudadano, un hecho, ¿no? Que hay que ver que todas esas cifras se siguen registrando luego de que el presidente Maduro aplicara un nuevo paquete de medidas económicas. Paquete incluso que ni siquiera ha terminado de aplicarse, porque hasta esta hora no se ha determinado, por ejemplo, el nuevo precio de la gasolina, que es un tema fundamental. Lo más grave de esto entonces es que estas medidas económicas que se anunciaron y comenzaron a aplicarse supuestamente para corregir todas las fallas que nos han llevado a ese panorama que usted describe, que describen estos estudios y esas cifras, pues bueno, han fracasado. Entonces tenemos un gobierno que, según las informaciones que se manejan, ya está pensando en nuevas medidas económicas que admite o que reconoce, por supuesto, tras bastidores, no ante el país, el fracaso de sus medidas económicas, pero lo cierto es que, como le decía, se toman medidas, se inventan una cantidad de cosas, el plan de ahorro en oro, en petro, se anuncian cosas aquí y allá, y lo cierto es que aumenta la pobreza. Ya el mismo vocero del gobierno admite que el aumento de salario, bueno, se ha hecho sal y agua, no sirve para absolutamente nada, no cubre ni de lejos las necesidades mínimas de cualquier familia venezolana. Entonces lo que vemos es eso, el agravamiento de una crisis económica que se viene arrastrando y la impotencia, diría yo, la incapacidad, el fracaso de un gobierno que anuncia medidas, aplica medidas, pero que ninguna de ellas arroja ningún tipo de resultado positivo. Ahora, es un fracaso continuado, van a ser 20 años de esta llamada revolución, y lo cierto es que siguen en el poder, número uno. Lo cierto es que los recursos han membrado, pero siguen en el poder, y la oposición se ha dividido, lo cual contribuye a que sigan en el poder. ¿Tú ves algún cambio? ¿Tú ves alguna actitud diferente del factor político? Bueno, yo en principio, de lo que usted señalaba, hay que decir una cosa: el gobierno es malo gobernando. Eso queda muy claro con todas las cifras y con todo lo que la gente vive el día a día. Pero está claro que sí ha tenido la capacidad de conservar el poder, de tener esa capacidad de, más allá de sus discrepancias o diferencias, pues bueno, mantener la unidad y aferrarse con uñas y dientes al gobierno. Eso está claro. En el campo de la oposición, como usted decía, en los últimos tiempos, noticias más por sus divisiones y por sus peleas internas que por sus políticas y por sus propuestas al país. En los últimos días se ha venido desarrollando una nueva iniciativa en el marco del llamado Frente Amplio Venezuela Libre, que es el frente donde convergen los principales partidos de la oposición, grupos de la sociedad civil y también gente que viene del chavismo, hoy en día considerado chavismo disidente. Y bueno, tienen en estos días unos congresos regionales de cara a un congreso nacional que se celebrará el 23 de noviembre. Y bueno, es como un esfuerzo por recomponer las fuerzas dentro de la oposición, que, como repito, usted señala y es evidente, bueno, en los últimos tiempos ha sido noticia por eso, por las confrontaciones, por las fricciones internas, pero sí ha habido un esfuerzo en las últimas horas, en los últimos días, por buscar, fortalecer las coincidencias y atenuar las diferencias que existen, pero que no pueden estar por encima, si lo han entendido los principales
principales fuerzas, no solamente políticas, sino también sociales que adversan al gobierno, que bueno, que tienen que potenciar las coincidencias, ¿no? Y bueno, esa es parte del esfuerzo que están desarrollando, como les decía, tienen previsto un congreso para el 23 de noviembre llamado Congreso Venezuela Libre, y bueno, buscando, han dicho ellos, la organización de las fuerzas que adversan al gobierno y también presentar al país un plan para el cambio, pero también para el futuro de Venezuela. Y creo que eso tiene mucha relación con la coyuntura que se abre a partir del 10 de enero del año 2019, visto que ese día debería iniciar un nuevo gobierno. El chavismo da por hecho que el nuevo gobierno es el mismo. El presidente Nicolás Maduro pues continuará en el gobierno a partir de ese día, pero sobre todo desde la comunidad internacional democrática, recordar lo que ha dicho no solamente el canciller español Josep Borrell, sino recientemente también el presidente de Colombia, Iván Duque. Entonces, bueno, a partir de ese día ya muchos gobiernos han dicho que no reconocerán ningún tipo de legitimidad en el presidente. Ahora, sobre la reunión del 26 de noviembre, Triple, ¿usted cree que salga de ahí al menos unas directrices que puedan mantener unidos a los venezolanos frente a la coyuntura del 10 de enero y frente al hecho cierto de un debilitamiento constante del gobierno de Maduro, de la dictadura de Maduro? Bueno, es el objetivo y creo que allí lo que yo destacaría es que, por ejemplo, partidos que han tenido diferencias públicas, allí todavía coinciden en este esfuerzo. Me refiero a Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, la misma Causa R. Allí todavía hay un espacio de entendimiento, de diálogo, de acuerdo. También sumando, como le decía, a la sociedad civil y a gente que viene del chavismo. Yo creo que es un esfuerzo para presentar lo que le decía, no solamente ese plan para el cambio, sino también un plan de país, un proyecto de país, una alternativa que creo que se hace más necesaria visto lo del 10 de enero. O sea, la oposición tiene que levantar el perfil y presentarse ante los venezolanos y ante el mundo con una alternativa de poder creíble, seria. Y ese tipo de esfuerzos persiguen ese objetivo. O sea, que tú puedes decir, hay una alternativa, hay una opción, la única opción no es el chavismo. Hay quienes están también organizando, hablando, planificando, debatiendo para pensar el presente y el futuro del país. Y creo que en ese sentido se conecta con este escenario que se abre a partir del 10 de enero. Muchísimas gracias, Triple. Seguimos en comunicación. Muchas Breve gracias. pausa y continuamos con usted. En esta parte del programa vamos a conversar con Esteban Gervasi, que por cierto nos trae un obsequio extraordinario de Fernando Gervasi, que es su primo, la diplomacia venezolana en democracia. Fernando viene haciendo una campaña y jugando una posición muy interesante en España sobre la situación venezolana, que es de mucha ayuda. Recientemente dio una exposición en la Casa de las Américas extraordinario y está llegando a todo ese mundo intelectual. Esteban, ¿cómo está viendo el país en función del final del periodo constitucional? Sobre todo que acabas de regresar de Colombia, entonces... Bueno, lo primero es que quiero felicitar al pueblo del Zulia por el Día de la Chinita, es una bendición. Yo soy mariano, soy un fe creyente en la Virgen en cada una de sus formas, pero la Chinita tiene una potencia energética, lo digo y se me eriza el cuerpo. La Chinita es una madre protectora del occidente de Venezuela, entonces es importante recordar esos valores del pueblo venezolano. No podemos perder esa fe y ese amor hacia esos símbolos de la patria que nos han hecho una clase política, social, empresarial, deportista, que somos fe creyente de nuestra Virgen en cada una de sus formas en Venezuela. Pero la situación en Venezuela es cada día más crítica, pero ya no es Venezuela nada más. La situación ya se transfirió a países como Brasil, como a Bolivia, como Perú, como Ecuador y sobre todo hacia Colombia. El drama de Si los... Maduro continúa, No, el gobierno colombiano cae. yo coincido con la postura del presidente Pastrana cuando vino la última conferencia del Grupo IDEA en Miami,
cuando ya planteó que ya los colombianos tienen que empezar tienen que empezar a pensar en ellos mismos y no tanto en el pueblo venezolano, porque el problema esto es una estrategia, igual que el control social en Venezuela, ya es un proyecto regional y parte de esa infiltración. Perdóname, cuando hablas de el famoso carnet de la patria, cuando se demuestra lo de, no sé si leíste de la, Sí, de la empresa firma china. Shenzhen, donde tienen todos los datos, donde está registrado cada uno. Claro, eso es parte del proyecto que inclusive Hugo Chávez ya había diseñado con el gobierno de Castro, de Fidel Castro, que estaba vivo, y sigue con Raúl Castro. Era el control regional de todo el sistema político, acompañado con el músculo corrupto de Odebrecht y, por supuesto, del régimen chino, que ha sido copartícipe de este gran control social. Ese carnet de la patria, ese artículo que publica una agencia de noticias internacional, describe muy bien cómo el carnet de la patria controla de tu conducta de compra, de cómo te alimentas, cómo votas, qué médico vas, qué días compras, qué propiedad tienes. Los tienes. elementos y los factores de cómo influir en las actitudes. Claro. Por ejemplo, cuando dijeron que los rusos habían intervenido en la elección norteamericana, no es cambiando votos, no es sumando votos, no es, no, saber entrar Claro, claro, y eso lo vimos, yo por lo menos corrí una campaña en Vargas en el 2008, 2006, y ya existía un control social a través de los programas del régimen. Cuando Chávez le dio a las Fuerzas Armadas aquel proyecto Bolívar 2000, que puso a los militares a controlar la comida, ya era el inicio, la semilla del control social. La gente cree que Maduro es un mal gobernante. Maduro está haciendo el rol que tiene que hacer. El hambre, la miseria, la falta de luz, la falta de medicina, todos son medidas de control social. El que no entienda esto no va a entender la solución del país. Mira, yo hablaba con una persona que llegó en las últimas 48 horas de Caracas y me comentaba, es lo que me decía, el soberano. Y yo le decía, ¿y el Bolívar? No, Bolívar, eso ya no se habla en Venezuela. El régimen enterró el Bolívar. Primero era el Bolívar, después el Bolívar fue... Cambió la nomenclatura. Nadie en Venezuela que me está oyendo lo sabe. De repente aquí en Miami o en la Florida o en cualquier parte del mundo donde ven este programa dirán, bueno, el Bolívar. No, eso no se habla en Venezuela. Es puro soberano. 20 soberanos, 1.200 soberanos, 1.800 soberanos. Y eso es lo que vive. Otra cosa que me impresiona mucho, en Venezuela te regalan la gasolina. Cuando tú vayas en un tanque de gasolina en los Estados Unidos son $45, $50. En Venezuela te la regalan. ¿Y la gente qué hace? Le paga con 1, 2, 3 soberanos, le regala una Suzy, un Cocosete, un Toronto, si es que se puede pagar el Toronto. Entonces la crisis de Venezuela ya hizo una onda expansiva en América, pero ya también llegó a Europa. Y había una responsabilidad, por supuesto, la primera del pueblo venezolano, en aceptar todo este control social y no haberle puesto, porque nosotros por lo general culpamos a los políticos, pero la clase media venezolana y la clase intelectual venezolana tiene ¿Cuánto ha llegado al tuétano de esas clases sociales que has mencionado tú, el factor corrupción? Totalmente, y te voy a poner un ejemplo concreto. Yo nací en Chacao, viví en Chacao toda mi vida, y es como una especie de marabunda que se ha transmitido hasta los opositores. Yo te voy a poner un ejemplo, yo viví toda mi vida en una organización que se llama La Floresta, y La Floresta está al lado del Parque del Este, y es una organización que cuando era el municipio Sucre, se creó una ordenanza para protegerla de no crecimiento porque afectaba el hábitat del Parque del Este. Unos vecinos que son opositores al régimen, que han luchado, que son profesionales, que comen 3 veces al día, que han ido a buenas universidades, pretenden cambiarle la zonificación para hacer edificios de 6, 7 pisos. Y van a destruir el casco histórico de Chacao, pero además perjudicando el hábitat. ¿Por qué? Venden su casa en 2, 3 millones de dólares, se hacen 3, 5, 6 edificios, se vienen a vivir al exterior y destruyen. Es un saqueo generalizado, es una destrucción. O sea que la clase más preparada, más inteligente, mejor alimentada. Es mucho más responsable que la gente, que los pobres y la gente que vive en condiciones paupérrimas en la Cuarta y en la Quinta República. O sea, esa clase es la que se ha prestado a todo con el gobierno. Por supuesto, Leopoldo, pero ¿quién eran los raspacupos?
eran solo chavistas. Yo conozco rapacupos que viven aquí y se hicieron millonarios. Yo nunca raspé un cupo. Había que tener conciencia de lo que... ¿Cuánta gente Ahora no que hizo? hablas de aquí, hay pánico aquí en una pila de personas porque Andrade parece que está hablando. Bueno, Andrade tiene mucho tiempo hablando. ¿Tú sabes Pero, que, pero lo dejaron claro, porque lo dijo todo. Lo que pasa es que Andrade entró en un conflicto contra su ex socio, que era Gorrín, y empezaron los dos a ver quién competía en decir más. Y eso tiene mucho tiempo, por supuesto. Si toman una medida y le confiscan un avión, 3 caballos, una mula, es un escándalo en Venezuela. Pero eso no es nada. Mira, nosotros presentamos un caso al Tesoro norteamericano por 42 billones de dólares de personas venezolanas que nadie los ha oído en su vida, que son contratistas de PDVSA, que uno vendía válvulas, el otro vendía grúa, el otro compraba no sé qué equipos petroleros en China, los de segunda mano y los remataba en Venezuela. Leopoldo, Venezuela la saquearon. El monto que se calcula supera los 680 mil Y millones todo de eso, por dólares. ejemplo, esos ingenieros, contadores, no sé, economistas, etcétera, andan por ahí como si nada. Como si nada, son testaferros. Eso es un grupo muy reducido venezolano que vive en un privilegio tanto en Venezuela como en el exterior, porque han comprado mansiones en Europa, han comprado apartamentos de miles de dólares en Hong Kong. Se me acaba el tiempo. ¿Cómo ves la fecha del 10 de enero? El 10 de enero es una fecha totalmente virtual, porque Maduro es ilegítimo desde hace mucho tiempo. Estamos de Porque acuerdo. no es un tema constitucional, sino es ilegítimo por desempeño. ¿Cómo ves el desenlace? Te lo voy a decir clarito, en Venezuela la única salida y los próximos años tiene que ser una salida de fuerza militar, ahí tiene que venir un orden, casi una dictadura de fuerza, porque tiene que ser un gobierno de facto, un gobierno que ponga orden, que restituya los poderes públicos. Hay un factor la irritante Constitución. en este momento para una serie de pueblos de Latinoamérica, que son la diáspora venezolana. Bueno, también son responsables porque dejaron correr mucho y lo siguen corriendo. El caso de Duque en específico, y lo voy a decir muy claro a las cámaras, Duque tiene una gran responsabilidad. Si Duque no detiene lo que está sucediendo en Venezuela o no ayuda con Bolsonaro y no se ponen de acuerdo, en menos de 3 años Colombia va a tener a Petro gobernando de la izquierda. La y haciendo lo declaración mismo. de hoy de Duque sube la partida cuando dice yo, después del 10 de enero. Bueno, vamos a ver si la regalo. cumple. No, Vamos a ver si la cumple, porque el 20 de mayo todos los presidentes de la región, la mayoría desconocieron la elección de Maduro. La OEA dijo que era inconstitucional el Departamento de Estado y no ha sucedido nada. Pero esta cumbre iberoamericana que acaba de terminar es lo más gris que yo he visto. en los últimos años. Exactamente, exacto. Y ahora perdimos el grupo de Lima con la entrada de México, que era un factor importante. Pero es un factor bueno para que los chavistas se vayan a asilar, bueno, que no existía antes en bueno, América porque Latina. te garantizo que a Cuba no se van a ir. Ninguno, no ni, se van a ir. ni a Cuba les conviene. Exactamente, eso es lo que va a pasar. Ahora, la salida ¿Está definitiva- cerca o lejos al final de...? Eso depende de los venezolanos. Pero tú, ¿cómo lo sientes? Sería irresponsable, porque el 20 de mayo hubo una gran oportunidad y Ya pasó. sí, pasó y se descoordinó. Fin de año. Lo veo complicado. Gracias, Esteban. Feliz año y feliz día de la chinita. Exacto. Breve pausa y seguimos con ustedes. Bien, precisamente nuestra invitada es Raima Suprani. Raima es una artista que está aquí en la Florida, poco tiempo, pero aquí es una referencia ya del mundo cultural, del mundo intelectual venezolano, porque Raima no se aleja ni un ápice de Venezuela, tiene esa Venezuela clavada. Y ahora nos presenta esta Yo el inmigrante. ¿Qué quisiste decir? Además de que eres inmigrante, somos inmigrantes. Bueno, Leopoldo, esto es una exposición que la inicié como una especie de proceso terapéutico, porque es dibujar Como una catarsis. la catarsis de lo que estamos sintiendo, porque yo pienso que cuando visualizamos las cosas, para mí en el dibujo, las entendemos más y las podemos comprender. Entonces, bueno, se abrió una brecha de situaciones, de emocionalidad, es una exposición que, digamos, que su hilo conductor es la emocionalidad de lo que estamos viviendo, o sea, el duelo, el cambio, la transformación, el dejar ser y la esperanza,
porque no es una exposición para mí que vincula el dolor en sí mismo para quedarnos en ese dolor que estamos viviendo, que existe, pero que tenemos que transformar en todo este aspecto psicológico que estamos viviendo ahorita como diáspora, ¿no? Vino recientemente por acá un periodista argentino que no tenemos mucho aprecio. Dijo, es que eres de ascendencia italiana. Dice, es que los venezolanos son diferentes, porque tú hablas con los venezolanos y el venezolano que viene con esa tragedia, que viene cargado sobre sus espaldas todo ese dolor, y entonces dice, sí, pero es por un tiempo, porque va a cambiar todo en Venezuela y vamos a regresar. Entonces es como un inmigrante que no tiene conciencia de inmigrante o que dice, soy inmigrante pero por un ratico. Y eso es una de las cosas que me llamó tremendamente el título de tu exposición, Yo Inmigrante, como consciente de... Sí, le quise dar el yo precisamente por eso, por la idea del yo y que se propaga al tú y al nosotros. Es decir, es una exposición que habla del proceso personal de cada uno de nosotros como inmigrantes, pero también del proceso colectivo de una sociedad que está aprendiendo a crear redes, está aprendiendo a saber entender otras culturas, bueno, a hacer toda esta transformación que nos obliga el salir de nuestro país. Y al final no nos podemos anclar en que las cosas cambien o no cambien. O sea, la vida continúa, la vida es un cambio se va a continuo. detener, no se va a detener. No se va a detener. Y la gente que está detenida esperando eso, sin poder vivir, sin poder disfrutar de la familia, de sus nietos, de lo que nos da la vida, de lo pequeño y de lo grande, pues sufrimos mucho. Y tenemos que ayudarnos en esa forma de vernos y de continuar viviendo de una forma entendida psicológicamente a lo que estamos sintiendo. Yo creo en eso. Ok, ahí te paro, porque pienso que todos hemos aprendido de esta experiencia. ¿Cómo ves tú la vida? Tú y yo tenemos más o menos el mismo tiempo aquí. ¿Cómo? Entonces quiero... una conversación privada entre ustedes y yo. ¿Cómo ves tú tu vida? ¿Cómo has cambiado como artista? ¿Cómo es tu percepción? Muchos cambios. Obviamente, de salir de Venezuela, hay una de las caricaturas que dice, la primera inmigración que hacemos es nacer, porque no nos podemos quedar en el útero. Nacemos y lloramos al nacer. Y eso significa si no lloramos, cambio. no morimos. Y si no lloramos, no nacemos. Eso demuestra ¿no? que estamos vivos. Entonces, eso es muy filosófico en el sentido de que el cambio, nacemos cambiando. Nacemos en ese constante hacernos. Yo sí me siento, bueno, que de alguna forma la madurez profesional me está llamando a crear una obra para mí importante, porque siempre ha sido para mí una meta poder traducir lo que somos como país, como seres humanos. Me tocó el lado político, ahora estoy yendo más hacia el lado humano, porque siento que a veces machacar tanto lo político también le da fuerza a una cosa oscura que no quiero fortalecer. Quiero fortalecer lo bueno de la valorización venezolana que la tenemos. Y como somos una diáspora que muchas veces no estamos identificados bien con lo que somos, pero somos, y somos algo bueno, somos una madera fina, como diría Giordano. Exacto, hay muchos valores universales que nos unen y que nos hacen ser personas, pues, en una proyección positiva. Por eso te digo que, sin ser naif, la exposición habla... ¿Dónde está la exposición? La exposición es en Imago, que es una galería que está en 165 Mallorca Avenue, en Coral Gable. Exactamente. Sí. ¿Y está hasta cuándo? Vamos a estar hasta el 25 de enero. Espero que podamos hacer varias actividades para reunirnos y conversar de toda esta idea gráfica. ¿Un taller, tú sabes? Sí, estoy pensando la posibilidad de que hagamos talleres, de que podamos hablar, porque yo siento que cuando nos identificamos con lo que estamos viviendo y que no estamos solos, sino que también hay otras personas que están sintiendo lo mismo y que podemos compartir eso, y que el dibujo es una herramienta fundamental para entender todo lo que nos está pasando. Y sobre todo el dibujo libre. Y el dibujo libre en libertad.
Exactamente, de imaginación. Gracias, gracias, Raima. Mi querido amigo, hoy quise hacer un programa, hemos tenido invitados en todos, me vamos a volver loco de esta para acá, de tener invitados y hemos tenido la suerte de tener una serie de venezolanos que nos han pintado el panorama que vivimos en este momento. Y quise cerrar con Raima, porque Raima, los artistas, sobre todo los artistas que están comprometidos, son vitales, son vitales. Es decir, de Picasso usted podrá hablar muchas cosas, le gustará o no le gustará, pero el Guernica de Picasso es la tragedia. Raima recoge en esta última un sentimiento que yo creo que es mayoritario de aquellos que salimos de la patria llevando a Venezuela en el corazón. Nunca hemos salido de ella. Buenas noches y muchas gracias.